Vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, en esta noche te damos las gracias por la tarde, donde quiera que estamos. Señor, gracias por la oportunidad, el privilegio de estar aquí en la cadena, la voz del tercer ángel. Gracias porque podemos venir reunidos para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz, para cantar alabanzas, para dar gracias. Y también, Señor, en esta oración pedimos por petición especial nuestros hermanos allí en Texas, los desconocidos, ¿verdad? Los diferentes familias, padres, hijos, hijas, ancianos y jóvenes, niños, bebés, adultos, policías y diferentes personas que están en esa situación muy peligrosa. Señor, pedimos que tú puedes manifestar tu presencia en ese lugar, allí con aquellos que son hermanos de la fe también. Pedimos que ellos puedan ser luz en medio de esa tragedia. Ellos pueden dar esperanza a aquellos que no son de la fe. Y pedimos, Señor, que también lo puedes proteger y cuidar sus familias. Señor, ayúdanos nosotros a abrir nuestros ojos y darnos cuenta de los días que vivimos. Ayúdanos, Señor, que podamos ver estas manifestaciones y saber que también son indicadores del tiempo en el cual vivimos, y que podemos aplicar tus consejos en nuestras vidas y no estar, ¿verdad?, en estos lugares que realmente hemos visto a través de los últimos 3-4 años. Y ha habido ataque tras ataque de diferentes maneras, sea de desastre natural, sea de protesta o ¿verdad?, algún disparos de arma de fuego o algunas cosas que sean peligrosas han pasado vez tras vez en estas grandes ciudades. Y sabemos que estas cosas aumentarán. Señor, despiértanos, especialmente aquellos que viven en estos lugares, aquellos que saben mejor y conocen tu palabra. Señor, que tú puedes despertar su conciencia y ellos por fe poder poner por obra tus consejos. Señor, pedimos por la cadena esta noche que tú nos diriges, que podemos entender el mensaje, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, mis hermanos, una vez más, saludos a aquellos que están entrando por último. Apenas vamos comenzando nuestro estudio en la palabra de Dios. Está, ¿verdad?, aquí en noche, no sé dónde están, pero aquí en noche. Vamos a ir estudiando un tema, yo creo que muy poco conocido dentro de los hermanos, hasta los hermanos de la verdad presente. Es un tema, yo pienso, no sé si estoy equivocado, pero un tema muy desconocido. Y vamos a hablar sobre el mensaje del 1901, ¿verdad? Muchos han escuchado sobre el 1844 o 1888, pero vamos a hablar de 1901, pero vamos a comenzar con unos principios bíblicos primero. Y pues aquellos que tengan las escrituras, que nos pueden seguir, los invitamos que pueden seguir el estudio, o si no, apuntando por lo menos. Vamos a mirar aquí la palabra de Dios en el libro de Primero de Samuel, capítulo 8. Nos acordamos, ¿verdad?, del profeta Samuel y cómo Dios lo levantó en un tiempo donde
el sacerdocio de Israel se había ido en apostasía, hablando de los hijos de Elí, y también, bueno, el mismo Elí también por no corregirlo, y Dios permitió que ellos pues pasaran y se le quedaba el sacerdocio en las manos de Samuel. Y vemos que Samuel fue juez del pueblo de Israel por mucho tiempo. Muchos años pasaron y llegamos al capítulo 8. Ya vemos Samuel, ¿verdad?, avanzado en edad. Y él mismo tiene sus dos hijos, que de hecho, cuando leemos los primeros versículos, nos dice que los hijos de Samuel no eran como Samuel, o sea, no eran tan santos ni santificados como era Samuel. Pero comenzamos aquí en el versículo 4. Dice, entonces, 1 Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Dice el 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, dice, constituyemos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ellos lo querían hacer como, bueno, prácticamente hablando como las naciones paganas, porque ellos eran ellos eran la única nación que servía al Dios de los cielos. Así que ellos querían un rey y ellos querían ser como los gentiles o como las otras naciones paganas. Y dice, pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos ahora un rey que nos juzgue. Mira lo que ellos querían. Un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ellos querían que el hombre pudiera tener dominio sobre ellos. Un rey, un hombre que nos juzgue a nosotros. Y dijo Jehová a Samuel, versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos dijeron, porque no te han desechado de ti, sino a mí me han desechado, porque para que yo no reine sobre ellos. Mire bien que Dios quería ser, ¿verdad?, su rey. Era el propósito, ¿verdad?, que la nación del pueblo de Dios, la nación judía, los hebreos, debería ser una nación diferente, donde el rey de esa nación fuera Dios mismo. Y Dios a través de los profetas y sacerdotes podía conducir al pueblo. Pero no había, ¿verdad?, hasta ese momento no había rey que tenía el dominio sobre el hombre. ¿Verdad?, todo el poder investido en un hombre para poder dominar a todos otros, sino que el poder estaba distribuido entre los sacerdotes y también profetas. Ahora, mis hermanos, esta situación, prácticamente cuando miramos, podemos ver que esto es el comienzo de la apostasía del pueblo de Israel. Este es el comienzo de la caída del pueblo. Y ellos, bueno, de aquí van en malos caminos ya, porque adaptando este principio no les ayudó a ellos en nada, sino les apartó de la presencia del Señor. ¿Saben algo, mi hermano? Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos en los días de Jesús, vamos a mirar un poquito más detalles, pero solo voy mencionando esto, que en los días de Jesús, muchas personas vieron la obra de Jesús y, ¿verdad?, miraban a Jesús cómo era
su persona, cómo aparecía su autoridad como hijo de Dios, como profeta, porque la Biblia llama a Jesús profeta también. Y dice que las multitudes lo aceptaba como profeta y hasta vemos donde proclamaron a Jesús como rey. Pero por causa de seguir el liderazgo, mis hermanos, vemos allí que ellos se sometieron, ¿verdad?, a la autoridad de los hombres, y por esos factores ellos rechazaron a Jesús, hasta sabiendo que era un hombre sincero en lo que decía, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado. Y a través de todas las evidencias de sanar enfermos, de levantar muertos, ¿verdad?, y traer un mensaje de sanidad a la nación, no de sanidad, ¿verdad?, de prosperidad, sino la prosperidad en la manera que se volvía hacia Dios de nuevo, ¿verdad?, que era lo que necesitaban, porque ya en los días de Jesús y Juan el Bautista la nación había apartado de los caminos del Señor. Por eso Dios levanta el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, los dos primeros ministerios de sostén propio que vemos en el Nuevo Testamento, y los dos primeros ejemplos de la educación cristiana que vemos en la vida de Juan el Bautista y Jesús. Bueno, me gustaría ver un texto bíblico aquí en el libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 42. Dice así. Pero Jesús, 42 y 43. Pero Jesús llamándoles le dijo: ¿sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que entre ellos son grandes tienen potestad sobre ellos. ¿Ok? Pero está hablando cómo son los gentiles. Ahora, recuerda lo que pidió la nación, mis hermanos. La nación dice: queremos ser como los demás naciones. Queremos un hombre que nos juzgue. Dice el versículo 43. Mira lo que dice Jesús. Esto consejo para nosotros hoy en día, mis hermanos. Pero no sería así entre vosotros. Antes, el que quisiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Mis hermanos, estas palabras, hoy por hoy, yo creo que no los entendemos de la manera que necesitamos realmente. No entendemos lo que es ser grande dentro del pueblo de Dios. Nosotros miramos y más bien reflejamos lo que dice el versículo 42. Somos más bien en la nación como los gentiles, porque hoy por hoy dentro del pueblo hay muchos hombres que se están enseñorándose de los hombres. Hay un poder despótico, mis hermanos, que quiere controlar y dominar las conciencias de los hombres. Y realmente eso es nada menos un reflejo al poder, ¿verdad?, del cuerno pequeño, al poder papal, que no respeta la libertad de conciencia, que no respeta la libertad, ¿verdad?, de tomar sus propias decisiones y querer controlar, mis hermanos. Pues hoy tenemos ese mismo espíritu, por decirlo así, dentro del pueblo, y vamos a ver, ¿verdad?, a través del tiempo cómo se ha manifestado esta cosa. ¿Sabe que no solamente vemos esto en el Viejo Testamento, donde el profeso pueblo de Dios pidió que reinara un hombre sobre ellos, sino vemos cuando entregando al mismo Cristo
Y decimos de nuevo, como muchos de los judíos vieron las obras de Jesús, vieron su vida, su testimonio y fueron convencidos. Pero cuando llegaron el momento, aquellos hombres que dominaban la conciencia de los otros hombres le inducieron a pedir que le crucificaran. Y aquí lo vemos en el libro Deseando a la gente, la página 687. Dice, ellos dijeron, no tenemos rey sino César. Dice el deseado, a escoger así un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. ¿Qué pasó ahí, hermano? Rechazaron a Dios como su rey y pusieron en su lugar un rey pagano, así como hicieron, aunque Saúl, podemos decir que no era pagano, pero ellos querían modelar la estructura de la teocracia del pueblo de Dios como los paganos, pero no era el plan de Dios. Dice así, la nación judía retiraba la teocracia, rechazaba al Dios como su rey. De ahí y adelante no tendrá libertador. Oye eso, no tendrá otro rey sino a César. No a Cristo, a César. Dice, a esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que surgieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Así que vemos cómo lo inducieron, ¿verdad?, a pedir la crucificación de Cristo, a rechazarlo como rey y como profeta. Y todo esto que el mismo, mis hermanos, el mismo pueblo pide que se establece este poder despótico para reinar sobre ellos. Cuando el pueblo le pidió a Samuel que pusiera un rey, él le explicó en los versículos que no leímos, que estaban más adelante. Él les explicó qué es lo que iba a hacer un rey. Dice, te va a tomar las tierras más fértiles, va a tomar sus hijos como soldados, sus hijas también, ¿verdad?, como concubinas, y pues va a hacer lo que quiere dentro del pueblo. Usted quiere este poder despótico entre ustedes. Ay, mis hermanos, vemos esta historia. ¿Dónde nos lleva esta historia? Miramos un poquito la historia más reciente del pueblo de Dios también, mis hermanos. Miramos, muchos han escuchado, ¿verdad?, el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Pero no muchos de nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, sobre lo que sucedió en 1901. No sé si conoce un poquito de la historia, pero después del 88 se desbandaron, ¿verdad?, se separaron lo que era el pastor Wagner, el pastor Jones y la hermana Elena G. de White y su hijo. ¿Verdad? Los dirigentes lo habían dividido y lo mandaron a otros lugares, otras partes del mundo. A Wagner lo mandó para Inglaterra, John se quedó aquí en Estados Unidos, el hermano White y su hijo se fueron para Australia. Ahora, si quieren como referencia, ven aquí el librito Eventos de los Últimos Días, páginas 58 y 59. Vemos
En 1903, el hermano White explica lo que el Señor quería hacer dentro de su pueblo en el año 1901. Cuando el hermano White vuelve desde Australia, ya en el Congreso de 1901, Congreso General, ya cuando ella viene de viaje, ya en su corazón, es más, antes estuvo escribiendo que la iglesia, el Señor tenía de propósito de reorganizar la iglesia, la estructura de la iglesia. Ya no debía tener poder despótico entre ellos. Y pues se estaba viendo especialmente posterior a 1888, o de esa fecha adelante, se veía mucho, ¿verdad?, el poder que se usó como poder despótico, ¿verdad?, para reinar sobre los hermanos y para inducirlo, así como inducieron los judíos, para pedir a Cristo. Pues el pastor Butler, que era presidente de la Conferencia General, y el pastor también Uriah Smith, ¿verdad?, para ese tiempo, se unió con él para oponer, ¿verdad?, el mensaje de la justificación por la fe. Y los mensajeros que el Señor levantó, el pastor A.T. Jones y E.G. Wagner, ¿verdad? Así que, mis hermanos, vemos que ya en estas páginas de 58, 59, el hermano White habla sobre lo que el Señor quería hacer dentro del pueblo de Dios, pero no se permitió, no estaban prestos para eso, no deseaban esas cosas. ¿Cuál era el plan de Dios en 1901, hermano? Voy a dar como ejemplo aquí en un librito, Testimonio para los Ministros, 342. Dice por aquí, pero 342. Muy bien. Era el plan de Dios que se podía dividir el poder. La obra estaba creciendo, mis hermanos, y había adventistas, ¿verdad?, en lo que era Europa, en Australia, en Estados Unidos, y la obra ahí era muy extensa. El Señor había llamado un proceso de reorganizar la estructura, porque había un poder que reinaba sobre todos los hombres, y nunca era el propósito de Dios que fuera formado el pueblo de Dios de esa manera. En 1901, el hermano White había propuesto, ¿verdad?, el plan de Dios de tener varios diferentes conferencias generales. Una conferencia general en Europa, uno en Australia, ¿verdad?, uno en Estados Unidos. De hecho, el de Estados Unidos estaba conocido como la Conferencia General Americano para ese tiempo. Dicen los registros, ¿verdad?, de la historia. Y también ya se había, ¿verdad?, uno europeo y uno de Australia. Y este era ¿verdad?, de los consejos del Señor. Otro consejo aquí vemos en el 342, Testimonio para Ministros, dice: no es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la asociación general. Oye lo que dice el consejo: no es sabio tener como un solo hombre, un hombre solo, como presidente de la conferencia general, porque ¿verdad?, esa es la cita, pero ¿verdad?, esto lo que traía era el poder despótico, donde este hombre estuviera investido con tanto poder a nivel mundial, y no era el plan de Dios. Pero lo que resulta, mis hermanos, lo que resulta es que en 1903, y de hecho, usted,
si se ponen a preguntar por ahí en sus iglesias locales o con sus líderes espirituales, que de hecho yo no consejo, sino el consejo es indagar la información usted mismo y buscar la historia, el espíritu, profecía y la Biblia, mis hermanos. Pero si le pregunte, ellos hoy por hoy te dicen que no, que la iglesia al principio rechazó, pero luego implementaron. Pero usted va a ver claramente lo que no implementaron nada. ¿Por qué? Porque era en contra de la voluntad de Dios de tener una conferencia general mundial que dominaba todo el mundo, donde el poder está investido en un presidente, solamente un hombre, y la conferencia general, un puñado de pocos hombres, dominando la obra a través del mundo completo, estaba en contra de la voluntad de Dios. Y su mensaje a través de inspiración del profeta de Dios, claramente, había indicado estas cosas. Allí en la página 58 de Evento de los Últimos Días, dice, así dice, si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios, aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó, la de 1903, Conferencia General, y no se había afectado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartado. Sigue diciendo en la página 59, el hermano White fue demostrado una obra maravillosa. Realmente la lluvia tardía, la manifestación del Espíritu Santo, prácticamente le dice que eso es lo que estaba dispuesto el Señor y el cielo a hacer por el pueblo. Pero eso era una visión de lo que pudo hacer, porque ya ellos habían rechazado. Rechazaron a Jesús, mis hermanos. Es Jesús que quería reinar sobre ellos. Él quería que su pueblo tuviera a Él como rey. Pero así como lo hicieron los judíos en el tiempo de Samuel, como lo hicieron los días de Jesús, rechazaron la autoridad y lo que quieren poner en sus puestos son la autoridad de hombres en su lugar. De hecho, si tienes el librito de testimonios para los ministros, usted puede encontrar, ¿verdad? No lo voy a leer porque es una gran cantidad de citas que habla de este mismo problema, ¿verdad? Que de hecho menciona que estos hombres se conviertan en falsos dioses. Mira, la página 363, 363, habla en las huellas del romanismo, ¿ok? El 364, bueno, termina el primer párrafo diciendo que han presentado como representantes de Dios estos hombres, ¿verdad? Y dice, son falsos dioses. ¿Ok? De hecho, en otra ocasión vamos a hablar más a profundidad de esto, pero solamente quiero dar la historia básica de lo que está pasando aquí en 1901 y 1903. En otro momento podemos mirar más a profundidad los consejos ahí, en testimonios para los ministros. Así que, mis hermanos, Dios quería reinar sobre su pueblo, pero su pueblo había rechazado. Y ahora han decidido en 1903, después que estaban supuestamente de acuerdo en 1901, de implementar estos cambios, de implementar, ¿verdad?, estas reformas que se necesitaba dentro del pueblo de Dios. Cuando se vinieron en 1903, se deshizo todo lo que se había dicho que se iba a hacer, mis hermanos. Y el pueblo estaba en rebelión contra de hecho, la hermana Juan mencionó que
ella ni deseaba ir al Congreso de 1901 y mucho menos el de 1903, pero el Señor les envió con un mensaje para esa época y para ese tiempo, para que ellos, ¿verdad?, escucharan las palabras del Señor, aunque los rechazaban. Mira, el Señor hizo lo mismo que el hermano Juan que hizo con Samuel. Le dijo, no se preocupe, ellos no te han rechazado a ti, sino a mí. Es a mí que nos quieren, ¿verdad?, como rey. Ahora, cuando vemos lo que sucede en esta parte de la historia del pueblo de Dios, en el movimiento adventista, ahora entendemos un poquito más bien cuando surge el movimiento de sostén propio y independiente, ¿verdad?, que más modelado a través del orden del cielo, donde no reina y domina un solo hombre. Ahora, si miramos las citas, hermano, no sé, hay un libro que habla mucho de este evento que no lo tienen en español todavía. Es Manuscrito Liberado, el tomo 17. Apenas me parece que han traducido el volumen 3, pero se encuentra, si leen en inglés, pues está muy bueno, pero a veces pueden conseguir citas, partes por aquí y por allá, traducido. Voy a leer una cita que sale de 1901, que es el boletín de la Conferencia General 1901. Dice que los hombres de la Asociación General deben ocupar el lugar sagrado para representar la voz de Dios para el pueblo, como una vez creímos, es algo del pasado. Esto en el año 1901, ahí lo dice. La Conferencia General, como la voz de Dios, es algo del pasado. Otra cita, country living o vida en el campo, ¿verdad? El mismo año se escribió esta cita, 1901, mis hermanos. Dice, obrar sobre principios errados ha causado oprobio a la causa de Dios. El pueblo ha perdido la confianza en los que administran la obra. Aún si seguimos escuchando la voz de la asociación, si seguimos escuchando que la voz de la asociación es la voz de Dios, cada vez que escuchaba esto, pensaba que era casi una blasfemia. La voz de la asociación debería ser la voz de Dios, pero no lo es. Así que, mis hermanos, palabras, ¿verdad?, directos, palabras, ¿verdad?, que nos deja claro. Hay otro por ahí, pero lo voy a dejar para la próxima vez. Palabras y consejos del cielo para su pueblo, y pues su pueblo ha sido siempre lo mismo a través del año. Nosotros creemos que el movimiento milenista, luego adventista, tenía algo que le protegía de caer en apostasía y no seguir el mismo camino del pueblo de Israel. De hecho, a ver si tengo un librito por aquí que estamos tratando de conseguir para los hermanos, para que puedan tener acceso a estos libros. En el libro Eventos del Tiempo Final, que no lo veo por aquí, nos dice que Satanás está obrando dentro del pueblo de Dios para que el pueblo repite de nuevo lo que es la historia de la nación del pueblo de Israel. Y pues
Eso es exactamente lo que estamos viendo en esta parte de la historia del pueblo de Dios. Nada más y nada menos que eso mismo, lo que vemos, mis hermanos. Entonces, hablamos un poquito sobre la obra de sostén propio. Interesantemente, mis hermanos, las reformas de 1901 no permitía que la Conferencia General podía dominar sobre todas ramas de la obra. No podía dominar sobre cada rama de la obra que sea la rama, ¿verdad? El sistema médico, de los sanatorios, de la obra médico misionero, de la obra de educación, de imprimir, de las imprentas, ¿verdad? Sino que iba a haber diferentes representantes encargados y, ¿verdad? Por supuesto, la iglesia mundialmente debía estar en unidad, trabajando todos juntos, pero era bajo el poder del Dios. Era el Señor Jesucristo que le iba a dirigir cada conferencia, cada representante, cada rama de la obra, y ellos tuvieran unidad porque todos tenían la misma meta. Era el plan de Dios que la conferencia general en Europa, en Australia, en Norteamérica, y sin fin, yo entiendo que debía ser, ¿verdad?, más conferencias generales, así quizás en África más adelante, o yo no sé, ¿verdad? Pero todo donde podía ser dirigido por el Señor. O sea, y también cuidaba que si una parte de la iglesia cayera en la apostasía, pues el resto de la iglesia podía seguir en la verdad, mis hermanos. Hay una citación, voy mencionando porque ya no va culminando el tiempo rapidito. Hay una citación, no sé si ha escuchado últimamente, sobre el pastor Ted Wilson y el famoso pastor conocido como David Gates. Esta situación es muy interesante, hermanos, y por estos mismos factores necesitamos entender la historia, necesitamos entender, ¿verdad?, lo que dice el registro profético de la palabra de Dios, y muchos de esos registros son historias del mismo pueblo de Dios también, y nuestra propia historia como adventistas del séptimo día, ¿verdad? Más bien debemos ser adventistas del séptimo día libres, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, mis hermanos, cuando vemos la historia, vamos viendo lo que está pasando hoy en día. Ahora, esta situación con David Gates y el pastor Ted Wilson, Ted Wilson dice que no él apoya el ministerio de David Gates. Dice que la conferencia general no lo apoya ni él tampoco. Ahora, ¿por qué eso? No sé si los hermanos están, ¿verdad?, atentos a la situación esa. ¿Por qué es que no se le acepta el ministerio de David Gates? Tú sabes que el ministerio de David Gates es un ministerio de sostén propio y supuestamente independiente. Ahora, la conferencia general tiene una lista de, ¿cómo les digo? Una lista de arreglos para hacer un ministerio en relación con la iglesia. O sea, que la iglesia apoya tu ministerio y tú trabajas en conjunto con la iglesia organizada, ¿verdad? Esto es lo mismo que pasó, mis hermanos. Hablamos un poquito sobre la escuela de Madison, y Spalding y Megan, ¿ok? Spalding y Megan, muy interesante. El pastor Sutherland, que levantaron la obra de sostén propio de Madison. La iglesia, ¿verdad?, organizada, rechazó, estaba en contra de esa obra. Ellos no querían permitir
que ninguno de los recursos fueran, ¿verdad?, a esa obra sostén propio, porque no era parte, no era registrado como parte de la iglesia organizada. Es más, usted puede encontrar en este librito, La Escuela de Madison, 1908, que tenemos aquí en el ministerio, aquellos que lo necesitan, que dice aquí que la hermana White fue, que lo dijeron a aquellos que levantaron, ¿verdad?, Sutherland y Megan, que dice aquí en la página 25, dice, Elena G. White también hizo otra promesa. Ella le dijo a Sutherland y a Megan que si ellos iban a incorporar la nueva institución como una organización independiente, entonces ella haría parte de la mesa directiva. Bueno, entonces hay otras páginas anteriormente también, dice en página 27, ella explicó que para hacer eso, ellos tenían que registrar la propiedad bajo las leyes de Estado como una incorporación sin fines de lucro, y ella les dijo que ella haría parte de la mesa directiva. O sea, y hay mucho más, ¿verdad?, que dice que ella dice aquí en la página 29, ella no volvió a su hogar en Elm Haven, que era en California, hasta que Madison fuese registrada independiente. Y es más, que ella le dijo a ellos, registra a los independientes y nunca permite que caigan en las manos de la conferencia general. Porque la conferencia general ya estaba en rebelión a las instrucciones de Dios. Pero interesantemente, en 1903, la iglesia, con la excepción de los hermanos en Europa, porque ellos querían tener una conferencia general europea, porque por no tener uno sufrieron mucha persecución. Casi toda la iglesia mundial decidió tener un hombre como presidente de la conferencia general, y la conferencia general para dominar el mundo completo. Pocos hombres rechazaron este plan, y algunos de esos nombres de esos pocos hombres eran Percy Megan, que es el de Spodek y Megan, y el pastor Sutherland, que trabajó levantando la obra sostén propio, la Escuela de Madison, ¿verdad? Y escribió sobre los estudios sobre la educación cristiana. ¿Ok? Interesantemente, tengo aquí donde dice Megan, Percy Megan dice, cuando se da la propuesta del pastor Daniels, la propuesta del pastor Daniels, él dice, lo estoy tratando de traducir, ¿verdad? Dice, el nuevo plan de 1903 destruye la reorganización de los principios de 1901, que ellos ya estaban supuestamente de acuerdo, ¿verdad? Dice, y estaba abriendo el camino para la iglesia tener una forma de gobierno papal. Palabras fuertes, mis hermanos. Palabras fuertes. También se opuso Sutherland, como mencionado, y pues estos pocos hombres que eran instrumentales en la obra de sostén propio. De hecho, quiero leerles una cita antes de terminar con el asunto de Ted Wilson y David Gates, mis hermanos. Para que ustedes entiendan la historia primero, porque si no, no tiene sentido esto. Dice aquí, hablando de hacer la obra, especialmente está hablando ministerio sostén, esto de colección de Spalding y Megan, este librito que tenemos aquí también en el ministerio, mis hermanos. Página 434. Dice, se me ha hecho representaciones de una obra que no lleva las credenciales divinas. Mira, no lo lleva. Cada una de las prohibiciones
que se han sido puestas sobre los trabajos de quienes salieran para advertir al pueblo en las ciudades tocantes a la pronta venida de juicios, deberían ser eliminadas. O sea, se habían puesto tropiezos o ¿verdad? Reglas que no permitían ellos adelantarse para hacer la obra de Dios. Se tenía que ir, se tenía que entrar primero y tenía que pedir permiso a la conferencia general para hacer esta obra. Tenía que pedir permiso para pocos hombres que controlaban toda la obra. Y ella dice, nadie ha de ser impedido a llevar el mensaje de verdad presente al mundo. ¿Escucharon bien, mis hermanos? Nadie debe ser impedido. Por esto ustedes necesitan estas citas, hermanos, estos libritos, que de hecho una parte importante de sostén propio es la publicación de libros. Y usted no sé si ha notado, pero de que ha entrado Ted Wilson, se ha hecho muy difícil conseguir buenos libros de espíritu y profecía. Dice, los obreros deben recibir sus directivas de Dios, directamente de Dios, mis hermanos. Dice, cuando el Espíritu Santo impresiona a un creyente a realizar cierto trabajo para Dios, dejar el asunto entre él y el Señor. Soy instruida a decir a ustedes, escuchen bien, mis hermanos, romped todo yugo que impedirá que el mensaje saliera con poder a las ciudades. Este trabajo de proclamar la verdad hubiera sido hecho si los hombres no hubieran sido tan celosos en velar y impedir a quienes están procurando obtener recursos, del pueblo para llevar adelante la obra. Porque ellos querían detener a ellos. Porque no quería que ellos estuvieran pidiendo recursos. Ahora voy a tocar este punto que ya lo mencioné y me desvié unos momentos para seguir dando la historia aquí. David Gates y el pastor Ted Wilson dice, la conferencia general ni él apoya el ministerio de David Gates. ¿Por qué? Mira, hay una lista de reglas para hacer un ministerio que la iglesia apoya. Se llama el K, la letra K, 05. ¿Ok? Ahí está la lista. Hay varios artículos que explicas ahí. El artículo número 4 dice que el ministerio debe ser, ¿verdad?, claro en proclamar y dejar saber que ellos son un ministerio sin fines de lucro, sostén propio y independiente, no controlada por la iglesia. Y también no es oficialmente parte de la iglesia. ¿Ok, mis hermanos? Ahora, eso es un punto importante, pero cuando tú miras el artículo número 6, que es donde el pastor Ted Wilson tiene en contra del pastor David Gates, dice que cualquiera de estos ministerios que proveen servicios, sea de obra misionera, sea de evangelismo, ¿verdad?, de campaña, lo que fuera, dice, cuando sale fuera de su división a otro territorio, otra división de la iglesia, dice, debe conseguir autoridad o permiso, ¿verdad?, de la próxima división donde se va a orar, y debe informarles de la naturaleza, de la duración y de los servicios que se van a rendir dentro de esa división, y debe recibir, ¿verdad?, autoridad y que la aprueben primero antes de poder hacer esa obra. Y es allí donde el pastor David Gates dice que no puede someter su autoridad, porque primeramente si el ministerio no es
parte ni controlada por la iglesia. Y de hecho, ellos quieren un dicho de representantes de la Conferencia General que pueden, ¿verdad?, influir la junta de tu ministerio sostén. Y si ellos no pueden meterse allá adentro, ellos dicen, bueno, entonces tú no estás con las reglas de nosotros te rechazamos a ti. No sé si leyeron la carta de David Gates de regreso al pastor Ted Wilson. Él le dijo, mira, con mucho respeto, prácticamente en otras palabras, en las palabras de Elio González, sumando lo que él está diciendo, él le dice, con todo el respeto, ¿verdad? Yo creo que el artículo número 6 contradice el artículo número 4. Porque el artículo número 4 dice que somos independientes y no somos controlados, no somos controlados ni parte de la iglesia organizada. Entonces, ¿por qué tienen que pedir permiso? Eso le quita la libertad de sostén propio. Mira, mis hermanos, Dios tenía un plan para la iglesia organizada y que fuera organizada según los métodos de Dios. Llamó para reorganización, para quitar el poder despótico, mis hermanos, de entre el pueblo. Pero como rechazaron, querían tener el hombre para reinar sobre ellos. También otro asunto era hacer negocio, ¿verdad? Que la iglesia estaba más enfocada a hacer negocio y dinero que nada. A rechazar eso se levanta lo que es la obra sostén propio para terminar la obra que la obra organizada no hizo. Por eso la cita que leí en la página 434 de Spalding y Mega, la colección de Spalding y Mega, dice romper todo yugo. Romper todo yugo. Le voy a leer otras citas aquí de este mismo librito. Dice aquí, basta con lo que hemos oído, la página 163, tocante a lo que todo debe hacerse de la manera regular. Dice, cuando vemos que las líneas regulares se encuentran alteradas y purificadas y refinadas, y que el molde de Dios de los cielos es puesto sobre las líneas regulares, entonces es nuestro deber establecer las líneas regulares. Es decir, cuando las líneas regulares están de acuerdo con el plan y el método de Dios, bueno, entonces es nuestra responsabilidad apoyar esas líneas regulares. Mira, esta cita, mis hermanos, ¿tú sabes cuándo se escribió? Abril 1, 1901, que es cuando fue el Congreso de la Conferencia General 1901. Era abril 1 y abril 2. Sigue diciendo, cuando vemos que las líneas regulares, perdón, ya leí eso, dice, entonces, pero cuando vemos aceptado mensaje tras mensaje, que lo aceptaron en 1901, que Dios ha dado, y no obstante sin cambio alguno, aceptaron el mensaje, pero no implementaron los cambios. Y las cosas siguen igual como siempre, entonces es evidente que nueva sangre debía ser introducida en las líneas regulares. Dice, las líneas, los líderes de las líneas regulares deberían tener un cambio completo, una organización enteramente diferente, mis hermanos. Y pueden seguir leyendo, ¿verdad? Yo creo que podemos tocar una semana en este punto tan importante, tan esencial, mis hermanos. La historia muy importante y esencial de entender, porque de verdad les llevo de nuevo a la cita. Se le debo la página del librito, que no lo llevo conmigo en este instante, el librito que lo quiero citar, pero es Evento del Tiempo Final. Sería para la semana que viene. ¿Ok?
que dice que Satanás está obrando para que se pueda repetir la historia de Israel. ¿Ok? Mis hermanos, te pregunto, porque cuando usted lleva este asunto a los líderes religiosos, te van a decir, no, es que la iglesia luego implementó los cambios. Yo te pregunto, ¿hay una conferencia general mundial, sí o no? Hay una conferencia donde pocos hombres dominan y controlan lo que es toda la obra de manera mundial, y hasta quieren dominar y controlar lo que es la obra médica, donde controlan los hospitales, aunque no deben tener hospitales, deben tener sanatorios, donde quieren controlar lo que es la obra de educación y los ministerios independientes y de sostén propio, pues tienen bajo sus ramas también, cosas que si no te puedo controlar, pues nosotros te rechazamos y estamos en contra de tu ministerio. Eso es lo que prácticamente la situación que encontramos con el pastor David Gates. ¿Cómo vemos la situación ahora? Ahora te pregunto, ¿todavía hay un hombre que está investido todo el poder a nivel mundial, donde es un poder despótico, donde dice, yo te rechazo a ti, pero yo soy solamente un hombre? Solamente el presidente de la conferencia general, en el cual se está investido todo el poder. De nuevo, hermanos, aquí nada cambia. El pueblo de Dios ha dicho, no queremos el Señor como Dios, como Rey sobre nosotros. Queremos a un hombre que nos juzgue a nosotros. Han dicho lo mismo, mis hermanos. Aquí nada cambia. Podemos creer que es muy distinto. Pero mira, y dice, no, pero hay conferencias, hay uniones, hay la iglesia local, pero ¿qué controla y qué determina qué se va a hacer a nivel mundial en la iglesia? Te pregunto, hablando de la escuela sabática, hablando de los temas, y interesantemente, yo encuentro tan interesante que el último congreso que fue en San Antonio, Texas, mis hermanos, allí se estaba promoviendo, ¿verdad?, un video sobre la reforma, y allí se habló de la reforma de 1901, allí mismo se habló, mi hermano. Allí estaba parte de la promoción, hablando del video de 1901, pero lo que no hablaron es de la reorganización que la sierva del Señor hizo llamado, que el Señor les había llamado a ellos para hacer esos cambios. No hablaron de vamos a quitar este poder que tenemos investido entre pocos hombres que domina la obra de la iglesia mundial de una manera mundial, porque va en contra de los principios, contra de la voluntad de Dios. Dios lo ha dicho claramente en nuestra historia. No queremos poder despóticos, hermanos. Escribe poder despótico en el search del hermana Juan. Usted va a encontrar, es que esto es un tema que no hemos indagado, mis hermanos. Poder despótico. Parte de la historia que no entendemos todavía. Hablamos de 1844 y apenas estamos aprendiendo eso. Hermanos, estamos muy atrasados, ¿sabes? Porque no podemos en una pizarra enseñar ahí los 2.300 días ni en las 70 semanas, que es historia importante del movimiento. Pero si dice, ay, es que eso no me salva a mí conocer la profecía. Pero si tú estás repitiendo la historia de la nación, si tú estás repitiéndola, y si Satanás quiere que tú repites la historia de la nación judía, ¿por qué será, amigo?
No podemos explicar 1844. No sabemos en 1888. Decimos, la justificación por la fe. Y no entendemos la mitad de eso, mi hermano. No sabemos lo que pasó en 1893 y no sabemos lo que pasó en 1901 y mucho menos lo que pasa en 1903. ¿Tú sabes cuál es el resultado de eso? No tenemos ni idea lo que sucede en el 2017. Estamos allí como zombies. No digo zombies, mejor como ganados. Como ganados que nos llevan ahí al matadero, mi hermano. Noten bien un asunto que yo mencioné ahí, que estaban, la conferencia general estaba opuesto a la obra de la escuela de Madison, es porque ellos estaban en contra que se llevara los recursos del Señor, parte de los recursos siendo los diezmos. Tú sabes que esa obra no tenía ningún dinero para trabajar. El hermano White dijo, mira, pide directamente a los hermanos los diezmos, a ver si te apoyan. Y la conferencia se llama la carta Watson, the Watson Letter. ¿Ok? Ahí está. Tú puedes encontrar esa carta traducida en el libro de manuscritos inéditos, el tomo 1, y también está en el libro de Spalding y Mega. ¿Okay? El presidente de la conferencia de Colorado dice, usted no puede estar cogiendo esos dineros diezmos, eso pertenece a la iglesia. El hermano Juan dijo, mira, déjenlos quietos. Están haciendo la obra de Dios. Interesantemente, tú sabes los artículos que yo te dije que eran las reglas para hacer un ministerio al cual la iglesia apoya. El artículo número 5 dice que los ministerios no pueden aceptar el diezmo de ningún individuo. Te pregunto, ¿eso está de acuerdo con el espíritu de profecía? ¿Usted no ha leído entonces en la colección Spalding y Mega? ¿Usted no ha leído manuscritos inéditos? ¿Usted no ha leído la colección CRES? Otro librito que tenemos por acá, mi hermano, donde ella dice que estos ministerios debían ser sostenidos libremente. Oye, la palabra libremente por el diezmo. Te pregunto, si la obra de sostén hace la obra de Dios, ¿debe ser apoyado, sí o no? Sabe, interesantemente, ¿verdad? Vamos a dejar la profundidad de esto afuera, pero cuando vino el pastor Ted Wilson a ser presidente de la conferencia general, lo primero que yo escuché que él dijo, aunque quizás él dijo otras cosas, pero lo que yo escuché, una de las primeras cosas que él dijo fue que se iba a levantar el espíritu profecía, se iba a levantar el conflicto de los siglos, se iba a predicar los mensajes de los 3 ángeles, y que los que son dependientes que vuelvan hacia la iglesia de nuevo y dejen de estar desviando el diezmo del Señor de la iglesia. Digo, mira, vamos a hacer la obra, no se preocupe, no se siguen separados por allá haciendo la obra, ven aquí, trae tus diezmos contigo y aquí vamos a hacer la obra. Y mira, muchos fueron. Muchos dijeron, mira, por fin este hombre va a reformar a Israel, este hombre es un reformador. Le dieron la promesa de repartir el conflicto de los siglos en medio mundo. Y cuando dieron su diezmo, cuando dieron diezmo y más de eso y ofrenda y todo lo que tenían, y se deshacieron hasta ministerios completos y iglesias, salieron con la gran esperanza de Great Hope. ¿Qué pasó ahí? Tiempo atrás vino Ted Wilson para Puerto Rico. Estaba escuchando por el programa radial, estaba transmitiendo, y él viene y dice,
Él dice a los hermanos, nosotros apoyamos los ministerios que apoyan la iglesia. Y yo me quedé y dije, wow, ¿verdad que nos apoyarán a nosotros? Apoyamos los ministerios que apoyan la iglesia y quédense cerca a sus pastores. ¿Y sabe por qué se levantó la escuela de Madison, mis hermanos? ¿Por qué no tuvo ningún apoyo de la conferencia general ese sistema educativo que estaba modelado a través del plan de Dios? Mira, todo lo que eran las instrucciones de Dios había sido rechazado por el pueblo. Y ahora aquellos que quieren levantar para hacer la obra de Dios. Hermano, hablamos la semana pasada sobre el zarandeo. Hablamos de la Odisea. ¿Se acuerdan? Aquellos que quieren aceptar el mensaje del testigo fiel. Aquellos que desean implementar y permitir la obra de Dios dentro de su vida serán rechazados y se levantarán otros en contra de esa obra. Y esto es lo que causará un zarandeo dentro del pueblo de Dios. ¿Sabes algo? Tú mira la historia de ese pueblo. Tú mira la historia de cómo el liderazgo ha conducido a este pueblo. Ellos nunca aceptaron los consejos de la profeta. Míralo bien, hermano. Míralo bien. En 1888 no escucharon, hermano. Hasta los 1900 y pico. Es más, lo mandaron y dijeron, ya escuchamos suficiente. Mándalo para Australia. Y manda el otro Wagner para acá y Jones que se queda aquí. Sepáralos. Cuando viene en 1901, reorganizar la iglesia. Ese es el plan de Dios. Que no tenemos estos reyes entre nosotros con poderes despóticos. En 1903 rechaza. Ay, mis hermanos, hay mucho más que decir, hay mucho más material que compartir, pero esto hay que tomarlo por parte, porque es mucha información. Y ya la presenté, demasiada información. Yo los exhorto, mis hermanos, comienza a buscar la historia, necesitas el espíritu profecía y la historia, lo que sucedió en 1901. Y fíjese bien, usted cree que esto era, pero unas conferencias que querían dividir. No, hermano. Esto es ir en contra de la voluntad de Dios. Allí en el manuscritos inéditos en inglés, porque no está en español, mi hermano. El tomo, te voy a decir ahora, el tomo 17, la página 221. ¿Okay? Ellos que leen inglés, hermano. Dice aquí que la voz que había perdido su confianza en lo que ella siempre había presentado delante de la gente y delante de los hijos de Dios como la voz de Dios, pero no es o no era. Había, lo repito, yo he perdido la confianza en lo que siempre ha presentado delante del pueblo como la voz de Dios a sus hijos. No ha sido la voz de Dios. Entonces sigue hablando ahí que ha habido un poder, ¿verdad? Despótico reinando sobre la heredad. La heredad. ¿Qué es la heredad del Señor? ¿Cuál es el poder despótico reinando sobre la heredad del Señor?
Dice, lo que yo siempre he presentado delante del pueblo como la voz de Dios no lo es. ¿Por qué no la voz de Dios? Porque no escucho la voz de Dios y no está implementando lo que Dios les ha dicho a ellos. Le dan las instrucciones, le dice, mira, compra esta finca en este lugar, en este precio, y levanta la obra de educación. Mi hermana Juan le dice, estas son instrucciones del Señor. Esto lo encuentra en el librito de Madison School, la escuela de Madison. Ellos se levantan, van a un lugar totalmente diferente, bueno, en el mismo Battle Creek, a otro precio, totalmente diferente, otro sistema escolar, y dicen, lo hicimos, la voluntad de Dios. Claro que no, hermano. Y mira, yo sé que no es fácil, porque dicen, no, es que constantemente está hablando contra la iglesia, hermano. El espíritu profecía. Usted no escuchaste la cita la semana pasada en el volumen 13 de la iglesia, Testimonio para la iglesia. Los que no aceptan la voz del testigo fiel constantemente está diciendo, ¿por qué los testimonios nos acusan a nosotros de apostasía? ¿Por qué? No es los hermanos excusando. Es que el espíritu profecía. ¿Y qué es el espíritu profecía? La voz de Dios. La hora es muy tarde, mis hermanos. El Cristo viene pronto. Y nosotros que miramos tanto al Apocalipsis 13, a Donald Trump, a la ley dominicana, a todas estas cosas, nos falta entender los principios de Dios y sencillamente cómo Dios obra con su pueblo y con nosotros. Nos falta a nosotros entender cosas sencillas. Cómo Dios debe dirigir a su pueblo. Cómo hay una gran obra que hacer. Y usted tiene que levantarse a hacer esa obra, hermano. Usted no puede estar esperando a esta altura de la historia un permiso de un hombre para que haga la obra cuando no se ha hecho. Créame que si quisieran hacerlo, lo podrían hacer hace tiempo. ¿Usted cree que tienen suficientes recursos para investirlos en la obra de Dios? De la manera, a un nivel mundial, ¿sí o no? Pero Dios va a levantar hijos fieles. Dios va a levantar de otra hijos y hijas de las líneas no regulares. Así como Samuel no fue de la línea irregular. Se supone que los hijos, los que trabajan en el santuario y fueran sacerdotes, fueron de la línea levita. Pero con la apostasía de los hijos de Elí, y Elí mismo, Dios les quitó a ellos y le estableció a Samuel, que ni siquiera era de la línea levita, sino que tuvo que trabajar por la línea irregulares. Y esa es la obra que va a terminar. Usted ha escuchado la cita que dice, Dios terminará las obras por los laicos. ¿Por qué existe esa cita? Bueno, iba a terminar dándonos otra información aquí, pero creo que ni siquiera me queda el tiempo. Déjame ver cómo va. Me quedé hablando de otras cosas. Hablamos de David Gates y Ted Wilson, pero no se queda allí, hermano. Aquí localmente en Puerto Rico, el oeste de Puerto Rico, hace unos cuantos sábados atrás, había una reunión aquí, levantado por el presidente de la Asociación del Oeste de Puerto Rico.
Y aquí hay una hoja de regla que tenía, ¿verdad?, en ese local. Y cuando tú ibas te entregaban, ¿verdad?, la hojita. Y dice primeramente, en esta actividad no se permite grabar. Número 1. Número 2. Las preguntas se harán por escrito detrás del programa. Número 3. No se permitirá interrumpir el orador invitado ni a ningún participante. O sea, usted no puede protestar. Las personas a cargo de la seguridad está bajo la dirección del hermano, bueno, no lo voy a decir, pero un hermano. No está permitido desorden, gritos, perturbar la paz del lugar. Esta reunión es para informar a los líderes y miembros de la Iglesia Adventista del Oeste de Puerto Rico. Bueno, y aquí lo que se habló. ¿Qué se habló en esta reunión? Hay más, pero lo dejo ahí. ¿Qué se habló? Se habló de los ministerios independientes. Es más, aquí está una de las cosas entre unas hojitas que fueron integradas, dadas ahí. Dice, eventos finales según lo están predicando por YouTube y ministerios independientes. Y ahí dice un montón de cosas que yo no sé ni a dónde me sacaron porque yo no creo eso. Pero bueno. Una reunión, el presidente viene y dice, siéntese ahí, aquí hay seguridad, usted no puede hablar, usted se calla la boca, y si usted abre la boca, la seguridad viene y te saca de aquí. Te pregunto, ¿eso es despótico? Mira, mis hermanos, qué tiempo estamos llegando. Yo quiero decirles, hermanos, terminando para orar. Vivimos en días solemnes y no solamente el mundo está cumpliendo las profecías, no solamente vemos en la Iglesia Católica y bueno, los hermanos son muchos santos ahí dentro de la Iglesia Católica, ¿saben? Muchos santos. Pero estamos hablando del poder despótico, del poder papal, que no respeta la libertad de conciencia. Y cuando vemos dentro de un pueblo, dice que es el pueblo de Dios para anunciar al mundo los mensajes de los 3 ángeles, pero adopta el mismo pensamiento del poder despótico, de no respetar la libertad de conciencia, de no permitir a las personas protestar, de no permitir a las personas reunirse donde quieran reunirse y escuchar las verdades que quieren escuchar. ¿Cómo van a dar el mensaje? ¿Es el pueblo de Dios? No me vaya mal a entender. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que va a anunciar las verdades y la obra final se va a hacer a través del poder del Espíritu Santo en pocos obreros, ¿verdad? En pocos siervos, poco preparados. No lo digo yo. Es tiempo que seamos fieles a nuestro Rey. ¿Alguien quiere poner el Señor como su Rey? Que puede ser nuestro comandante, y Él es que da los órdenes de marchar. Él es que da las órdenes de hacer la obra, cuándo levantarnos, cuándo sentarnos. Bueno, no hay tiempo para sentarnos ahora. O vamos a seguir los órdenes de un hombre de hombres que solamente nos quieren a nosotros sentados. Perdiendo el tiempo, el mundo se pierde, Cristo viene y todos sentados. ¿Usted qué cree? ¿Esa es la iglesia de Dios? Bueno, mis hermanos, yo espero que ponemos el Rey en primer lugar y que Él pueda reinar en nuestras vidas, que podamos ser fiel a Él
y solamente a Él. A su autoridad, la palabra de Dios, y a aquellos hombres también que están unidos para hacer la obra, y los unimos a ellos, pero que están de acuerdo en la palabra de Dios y los consejos del Espíritu de Dios. Y que Dios les bendiga. Los exhorto, hermanos, sigue buscando y estudiando, porque usted no puede adquirir lo que necesita por un predicador. Tienen que buscar. Ora el Espíritu Santo, que el Señor envíe el Espíritu Santo a ser tu maestro. Así que vamos a orar, terminar con la palabra de oración. Y gracias por estar en la cadena La Voz del Tercer Ángel esta noche. Y seguimos, vamos a seguir la semana que viene, el martes. Así que los invitamos desde ahora que pueden asistir el martes de nuevo. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad, Señor, en nuestras vidas de servirte. Gracias, Señor, por este poderoso mensaje que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia. Y gracias, Señor, por levantar este pueblo que te puede servir. Señor, que podemos en estos últimos días, sabemos que viene el conflicto de la marca de la bestia, sabemos que vienen muchos conflictos, pero si no podemos ser fiel ahora, ¿cómo lo haremos? Señor, ayúdanos a ponerte a ti como nuestro Rey en primer lugar en las naciones. Cuando el Rey dice algo, las personas, los ciudadanos de ese país, no importa lo que pase en su vida, eso es lo que van a hacer en su vida, es lo que dice el Rey. Señor, que podemos estar dispuestos a servirte y ponerlo, el reino de Dios en primer lugar, antes de las cosas comunes de nuestra vida. Gracias, Señor, por la bendición de esta cadena. Y una vez más deseo mencionar que puede cuidar, proteger y tener misericordia en los hermanos allí en Houston, Texas, y donde quiera que Satanás está atacando al mundo. Tuvimos que los fieles allí que tú tienes, puede ser luz en medio de él. En el nombre de Jesús. Amén.